Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Miércoles 29 de noviembre, penúltimo día ya de este mes de noviembre, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas capítulo 21, versículos del 12 al 19. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos, con la meditación del capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, capítulo que hemos leído y hemos estado leyendo en estos últimos días, en los cuales se nos presenta lo que hemos llamado el sermón profético o el sermón apocalíptico, donde el Señor Jesús explicará algunos acontecimientos que sucederán en el futuro. Anuncia acontecimientos para la ciudad de Jerusalén, como por ejemplo cuando les ha dicho que va a ser sitiada. Acontecimientos para el templo, como cuando les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Para los habitantes de Jerusalén, o sea, para el pueblo, cuando les dijo que cuando vean la ciudad, pues de esa manera se cuiden y no lleguen al pueblo, sino que el que esté en la montaña les dijo que huya, el que esté en la azotea que no baje, e instrucciones que el Señor da. Pero también acontecimientos para los discípulos. Hoy el Señor está anunciándoles a ellos lo que les va a pasar por ser sus seguidores. Por esa razón, y recordemos que el Señor dijo: días vendrán en que todo lo que ustedes están viendo no quedará piedra sobre piedra. Ahí inició el sermón de la montaña, el sermón profético. Ahora, ante esta afirmación del Señor, los discípulos, ya hemos dicho, le hicieron dos preguntas: ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y cuál será la señal que está a punto de suceder? La respuesta, pues el día de ayer la veíamos, ¿verdad? Cuando el Señor les dijo: cuando vean a la ciudad sitiada, esa es la señal. Pero ahora el Señor se encarga de anunciarles lo que les sucederá en su entorno. Pues también les ha dicho que van a haber guerras, epidemias, revoluciones, terremotos, señales en el cielo, catástrofes, etc. Pero aún aparte de eso, les anuncia lo que les sucederá a ellos por ser sus discípulos. Así es que hoy hemos leído cómo el Señor les dice: los perseguirán y los apresarán, los llevarán ante los tribunales y a la cárcel. Hermano, cuando nosotros estudiamos la historia de cada uno de los apóstoles, nos damos cuenta que la única excepción es el apóstol Juan, que se sabe que muere pues de senitud, o sea, ya una persona con muchos años de edad. Pero a excepción de Juan, todos murieron en el martirio. Todos los apóstoles fueron perseguidos, todos fueron apedreados, apresados, todos estuvieron en las cárceles, etcétera, etcétera. O sea, eso fue lo que sucedió.
Y de hecho ya el libro de los Hechos de los Apóstoles nos describe parte de eso, cuando al iniciar, después de Pentecostés, al iniciar en los inicios de los primeros cristianos, vemos cómo se nos presenta que eran perseguidos y obviamente eran llevados a las cárceles. Pero también se nos presenta una verdad, el respaldo que el Señor les daba. Ahora, es importante porque el Señor les dice las razones por las cuales debe de suceder esto. Pues les dice, los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Pues con esto les dice, ustedes darán testimonio de mí. Notemos que les está diciendo que aún esa parte, que es una de las partes difíciles, aún de eso, era necesario que pasara porque de eso ellos iban a dar testimonio. Ahora, yo quiero recordarle que esa persecución, esos problemas, ¿verdad? Aún hoy en día, hermanos, a pesar de que estamos en los tiempos modernos, aún hoy en día se siguen dando. Es cierto, alguien podrá decir, bueno, hoy en día no meten a nadie a la cárcel por declarar creer en Cristo, ¿verdad? Hoy en día, pues a nadie meten a la cárcel por predicar la palabra, gracias a Dios. Sin embargo, aun cuando pareciera como que hay libertad de religión, como se le llama en nuestros países, hermanos, nosotros mismos nos seguimos persiguiendo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, mire, se persiguen a sí mismos, o de repente familias, ¿verdad?, que cuando una persona no confiesa su fe, se separan, se dividen? Lastimosamente, nuestra sociedad es una sociedad religiosa, y digo lastimosamente porque no es que ser religioso sea malo. El problema es que muchas personas son fanáticas, y eso hace que aún hoy en día todavía haya mucha persecución, mucha crítica, ¿verdad? Tristemente yo escucho a veces personas que critican a otras personas que no confiesan su misma fe, ¿verdad? Y no hemos aprendido a tener esa capacidad de tolerancia ante el criterio de los demás. Ahora, esta parte de la vida cristiana es muy poco comprendida, porque nos encanta hablar de bendiciones, de provisión, de prosperidad. Nos encanta, ¿verdad?, cuando vemos la fidelidad de Dios, cuando vemos pues todo lo que Dios tiene para bendecir a su pueblo, y gloria a Dios por eso. Pero nos cuesta entender los costos que hay que pagar. Nos cuesta entender los costos que tiene la vida cristiana. Porque todos sabemos que aun cuando el Señor, Él da sus dones, Él hace el llamado, Él prepara, capacita y bendice por gracia, ¿verdad? No es que nosotros lo merezcamos, y eso es bien importante entenderlo, porque, querido hermano, usted es un servidor no porque usted lo merezca, es por misericordia de Dios. O alguien podrá decir, bueno, pero es que aquí yo soy el servidor porque, o yo soy el que tengo el tal cargo, ¿verdad?, o tal privilegio, porque yo soy el que lo debo de tener. No, pues le recuerdo que si usted piensa así, usted no merece tener ese cargo, porque todo lo que hacemos es y debe de ser para la gloria de Dios, todo. Y el servirle a Dios, hermanos, es un privilegio, pero a pesar de eso, hay un costo que pagar. ¿Por qué razón? Porque el Señor se va a encargar de que usted sea un servidor fiel. El Señor no quiere servidores chillones, perdone, o llorones para explicarnos más. El Señor quiere servidores fieles. Y por esa razón es que Él es fiel. Y en su gran fidelidad, vea, anuncia
hasta lo difícil que va a pasar, porque le dice a sus discípulos: los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. O sea, les dice, miren, los van a traicionar. También les anuncia, matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Ahora, creo que muchas personas dicen, no, pero ¿cómo puede ser que alguien que predique la palabra de Dios lo quieran matar? ¿Cómo puede ser que alguien que está anunciando la verdad, mire, esa persona sea traicionada, o sea, odiada? Bueno, pregúntese por qué razón murieron todos los apóstoles y a través de 2000 años, cuántos hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, han sido asesinados, encarcelados, perseguidos, maltratados, torturados, etcétera, por su fe en un Cristo vivo. Y hermanos, el mismo Señor lo dijo. Recordemos, ¿verdad?, cuando el Señor va camino a la cruz y encuentra a aquellas mujeres que están llorando por Él, y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, porque si esto hacen, les dijo, con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Y luego también ya les había dicho a sus discípulos: recuerden que el discípulo no es superior a su amo o a su maestro. Eso significa que si a nuestro Señor lo vituperaron, usted y yo, que somos discípulos del Señor, ¿por qué queremos que nos traten bien? Si a nuestro Señor Jesús, mire, lo criticaron, ¿y usted por qué se enoja que lo critiquen? Si a nuestro Señor Jesús lo señalaron, ¿y usted qué quiere? ¿Que lo traten bien? Porque si lo trataran bien, dejara de ser discípulo del Señor. Recordemos lo que ha dicho el apóstol Pablo cuando dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Yo siempre lo he dicho con mis propias palabras. Yo digo, si en su ministerio, si en su servicio a Dios, el mundo le aplaude, preocúpese. Porque eso significa que usted está sirviéndole al mundo y no a Cristo. Pero si en su comunión con Dios el mundo no le aplaude, alégrese, porque es Cristo el que le está dando las palmas. Es Cristo el que le está aplaudiendo. Porque nosotros debemos de servir para la honra y la gloria de Dios. Ahora, por eso es que muchos se preguntan, ¿verdad? ¿Y por qué es que debe de ser así? Pues todo aquel que bien vive según los valores del reino de Dios no será bien aceptado en este mundo, ¿verdad? Todo aquel que quiera vivir esos valores tendrá problemas. Sin embargo, hermanos, y esta es la otra parte del Evangelio, el Señor también les da ánimo. Pues mire que les dice: grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Vemos cómo el Señor está hablando también de ese respaldo, está hablando también de esa presencia, de esa ayuda que Él dará. Y es importante, hermanos, el que podamos nosotros comprender que en esos momentos donde nosotros necesitamos un defensor, ahí es donde Él será nuestro defensor. Y aunque les ha dicho: matarán a algunos de ustedes, veamos que también les dice: ni un cabello de su cabeza perecerá. Alguien podrá decir: bueno, pero ¿cómo es esto entendible? Y lo que se debe de entender acá, hermanos, es que aun cuando la persecución va a estar presente, aun cuando los problemas, mire, las dificultades, etcétera, por su servicio a Dios van a estar, la fidelidad de Dios va a estar también presente. La fidelidad de Dios va a estar ahí, siempre obrando, para que se cumpla siempre la voluntad de Dios. Ahora, es hermoso porque este texto nos presenta entonces
dos cosas o dos anuncios muy importantes de la vida cristiana. El primer anuncio que el Señor da es la persecución que se sufre por ser un discípulo del Señor, ¿verdad? Esa persecución por ser un seguidor de Cristo. Eso no nos debe de extrañar, ¿verdad? Porque ya dijimos que el Señor así lo anunció. Él dijo, habrán tribulaciones. Él habló de dificultades, de persecuciones, de cárcel, etcétera. Y nosotros debemos de estar conscientes que el Señor pues así lo anunció y así es hasta el día de hoy. Sin embargo, también el segundo anuncio que el Señor da es sobre el respaldo que obtendrían los apóstoles y que obtendremos nosotros al ser fieles al Señor. Por eso, querido hermano, yo sé que en la comunión con Dios a muchas personas les gusta, ¿verdad? Insisto, cuando se habla de bendiciones, etcétera. Y a veces no nos gusta cuando se habla de problemas. Sin embargo, si queremos bendiciones, si queremos el respaldo de Dios, debemos de ser fieles aún en las dificultades. Claramente sabemos que alabar a Dios cuando las cosas van bien, eso es fácil. Pero ser fieles con Dios aún en las dificultades, ese es el reto de todos los días. Por eso, siempre ya se lo he dicho desde esta plataforma, la vida cristiana, hermanos, es más que una religión. La vida cristiana es un estilo de vida en el cual nosotros debemos de vivir no conforme a nuestros caprichos, conforme a nuestras ideas, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí es donde recibiremos siempre el respaldo, la ayuda, la fortaleza, la bendición del Señor. Y yo le animo para que, a pesar de que las dificultades no estarán ausentes, sino que al contrario estarán siempre presentes en nuestras vidas si le servimos al Señor, le animo para que no se detenga. Le animo para que al contrario podamos nosotros servir a Cristo. Ahora, yo termino con esto porque alguien podrá decir, bueno, pero si en el mundo yo he tenido problemas y ahora que quiero seguir a Cristo, voy a tener los mismos problemas. Y yo le puedo recordar, sí va a tener, tal vez no los mismos, pero sí va a tener problemas. Pero, querido hermano, no es lo mismo tener problemas y estar solo que tener problemas y tener el respaldo del Señor. Porque con su fidelidad, aún de esos problemas, sacamos siempre bendiciones. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 8, que para los que creemos en Cristo, todas las cosas nos vienen a bien. Y esas cosas que para nosotros pueden ser tal vez un problema, ahí el Señor va obrando. Muchas veces a través de esas tribulaciones el Señor va mejorando nuestro carácter, nos va dando temple de buen cristiano, nos va fortaleciendo, va obrando, mire, en nuestra conducta, nos va haciendo entender que debemos de servirle a Él, obviamente con un corazón fiel y para honra y gloria de su nombre. Por eso le animo para que, a pesar de las dificultades que pueden llegar, seamos fieles. El Evangelio termina con una frase muy bonita, pues dice, si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Si nos mantenemos firmes a pesar de las dificultades, el Señor promete darnos vida y vida eterna. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre.
me ha sostenido.